En la Capilla Sistina, todos los ojos estaban puestos en el futuro líder de la Iglesia. Pero detrás de las oraciones y votos de fe, existían acuerdos silenciosos, negociaciones ocultas y decisiones tomadas lejos de la vista del público. Sacerdotes y cardenales susurraban sobre promesas e influencias que determinarían quién sería el elegido, mientras el humo de la chimenea se alzaba lentamente, marcando cada ronda de votos con un simbolismo lleno de suspense. El cardenal Robert Francis Prevost, de Chicago, permanecía en silencio mientras observaba las maniobras políticas desarrollarse a su alrededor. A sus 70 años, había visto suficiente corrupción en sus décadas en Perú como para reconocer los patrones. Los susurros sobre el Banco Ambrosiano y Roberto Calvi aún resonaban en los pasillos vaticanos como advertencias fantasmales. «La elección ya está decidida», murmuró el cardenal Torretti a su oído durante un descanso. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Prevost sabía que detrás de cada conclave papal había fuerzas invisibles tirando de los hilos, pero nunca imaginó estar tan cerca del epicentro. Los documentos de Batileax habían expuesto apenas la punta del iceberg. Lo que realmente movía las decisiones en el Vaticano era una red de favores, chantajes y promesas que se extendía por décadas. El futuro Papa, sereno por fuera, cargaba en su semblante el peso de decisiones que no serían aceptadas por la mayoría. Afuera, miles de fieles esperaban sin saber que el camino hasta ese momento estaba lleno de secretos que jamás serían revelados oficialmente. La plaza de San Pedro vibraba con expectación, mientras adentro se tejían alianzas que cambiarían el rumbo de la Iglesia Católica para siempre. Cuando sonó la campana anunciando otra votación, Prevost cerró los ojos y pensó en las palabras del cardenal Torretti. Si la elección ya estaba decidida, entonces él era simplemente una pieza en un juego mucho más grande. Un juego donde los secretos del pasado se convertirían en las llaves del futuro. El humo seguía subiendo, pero las verdaderas decisiones se cocinaban en las sombras, donde nadie podía verlas. La segunda votación había terminado, y el humo negro se alzaba nuevamente hacia el cielo romano. Prevost sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Cada voto que no le elegía era una oportunidad más para descubrir qué fuerzas realmente controlaban el conclave. Durante la pausa, el cardenal Marcelli se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hermano Robert, necesitamos hablar», dijo con voz apenas audible. Lo condujo hacia un rincón apartado de la capilla, donde las miradas indiscretas no podrían alcanzarlos. «El Banco del Vaticano tiene ciertos compromisos», comenzó Marcelli, eligiendo cada palabra cuidadosamente. «Compromisos que requieren un liderazgo específico. Alguien que entienda la importancia de la discreción». Sus ojos brillaron con una intensidad perturbadora. Prevost recordó las historias que había escuchado sobre Roberto Calvi, el banquero encontrado muerto bajo el puente Blackfriars en Londres. Los ladrillos en sus bolsillos habían sido interpretados como un mensaje masónico, pero algunos susurraban que había sido una advertencia para quienes atrevieran a exponer demasiado. «¿Qué tipo de compromisos?», preguntó Prevost, aunque una parte de él ya temía la respuesta. Marcelli sacó discretamente un sobre amarillento de su sotana. «Transacciones que datan de los años 80. Dinero que nunca fue declarado. Cuentas que oficialmente no existen». Su voz se volvió un susurro áspero. «El próximo Papa heredará estas responsabilidades, junto con la obligación de mantenerlas en secreto». Los frescos de Miguel Ángel parecían observar la conversación con desaprobación divina. Prevost sintió el peso de la historia católica presionando sobre sus hombros. Cada papa había cargado secretos, pero nunca imaginó que serían tan tangibles, tan peligrosos. «¿Y si me niego?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. La sonrisa de Marcelli se desvaneció completamente. «Hermano, nadie se niega. El Vaticano tiene memoria larga y métodos persuasivos». El silencio se extendió entre ellos como una amenaza no pronunciada. La tercera votación se acercaba, y Prevost podía sentir cómo las alianzas se formaban y deshacían a su alrededor como arena movediza. El cardenal Torretti había desaparecido misteriosamente durante la última pausa, y su ausencia creaba un vacío inquietante en la dinámica del conclave. En los lavabos, el cardenal Giuseppe Bertoli se acercó mientras Prevost se lavaba las manos. «Robert, hay cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde», murmuró, verificando que estuvieran solos. Sus manos temblaban ligeramente mientras secaba las suyas. «El cardenal Torretti no desapareció por voluntad propia», continuó Bertoli, su voz apenas un hilo. «Hay fotografías, documentos, evidencia de transacciones que podrían destruir no solo su carrera,
sino la credibilidad de toda la institución. Sus ojos se movían nerviosamente hacia la puerta. Prevost sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué tipo de evidencia? Cuentas bancarias en Suiza. Transferencias a organizaciones fantasma. Dinero que debería haber ido a obras de caridad, pero que terminó financiando. Bertoli se detuvo abruptamente cuando escucharon pasos acercándose. El cardenal Marcelli apareció en la entrada, su presencia llenando el pequeño espacio como una nube oscura. Hermanos, es hora de regresar. Su tono era cordial, pero sus ojos transmitían una advertencia clara. Mientras caminaban de vuelta a la capilla, Prevost notó cómo Bertoli mantenía la distancia de Marcelli. El miedo era palpable en el aire, mezclándose con el incienso y las velas encendidas. La votación comenzó nuevamente, pero esta vez Prevost prestó atención a detalles que antes había pasado por alto. Los movimientos de ojos entre ciertos cardenales, los gestos sutiles, los papeles que cambiaban de manos discretamente. Todo formaba parte de una coreografía cuidadosamente orquestada. Cuando depositó su voto, Prevost se dio cuenta de que ya no era solo un candidato. Se había convertido en un peón en un juego donde las reglas se escribían con tinta invisible y los perdedores simplemente desaparecían. El humo negro volvió a subir, pero esta vez llevaba consigo más que disappointment. Durante el descanso nocturno, Prevost no pudo dormir. Los aposentos temporales de conclave se sentían como una prisión dorada, y cada sombra parecía esconder secretos. Cerca de la medianoche, decidió caminar por los pasillos para calmar su mente inquieta. Fue entonces cuando vio a Bertoli emergiendo de una puerta que no debería haber estado abierta. El cardenal italiano se sobresaltó al verlo, sus mejillas enrojeciendo como si hubiera sido sorprendido en un acto prohibido. «Robert, yo estaba buscando el baño», mintió torpemente, pero sus manos sostenían un folder manila que claramente no pertenecía a ningún baño. «Giuseppe, ¿qué está pasando realmente aquí?», preguntó Prevost, acercándose lentamente. La tensión en el aire era casi tangible. Bertoli miró nerviosamente a ambos lados del pasillo antes de responder. «Ven conmigo, pero debemos ser muy cuidadosos». Lo guió hacia la habitación de donde había salido, que resultó ser una pequeña oficina llena de archivadores antiguos. «Estos son los archivos que Batileax nunca logró filtrar», explicó Bertoli mientras abría el folder. «Documentos que prueban cómo se han manipulado las elecciones papales durante décadas. Mira esto». Las páginas contenían fotografías, transferencias bancarias y cartas firmadas por cardenales que ya habían muerto. Nombres, fechas, cantidades. Todo meticulosamente documentado. Roberto Calvi no murió por el escándalo del Banco Ambrosiano, continuó Bertoli, su voz temblando. Murió porque descubrió cómo el Vaticano había estado vendiendo votos en los conclaves. Los ladrillos en sus bolsillos no fueron solo un símbolo masónico. Fueron un mensaje. El peso de los secretos puede hundirte. Prevost sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Y por qué me muestras esto? Porque mañana, cuando salga el humo blanco, tu nombre será anunciado al mundo. Pero necesitas saber el precio que tendrás que pagar por esa corona. Un ruido en el pasillo los hizo congelar. Alguien se acercaba. Bertoli guardó rápidamente los documentos mientras los pasos se acercaban por el corredor. Era el cardenal Marcelli, acompañado por dos guardias suizos que Prevost no había visto antes en el conclave. «Hermanos, es muy tarde para estar despiertos», dijo Marcelli con una sonrisa fría, «especialmente en zonas restringidas del palacio». Sus ojos se fijaron en el folder que Bertoli intentaba ocultar torpemente. «Solo estábamos discutiendo asuntos pastorales», respondió Prevost, intentando mantener la calma. Los guardias permanecían inmóviles, pero su presencia era intimidante. «Por supuesto», murmuró Marcelli, «pero sería prudente que regresaran a sus habitaciones. Mañana será un día decisivo». Se acercó a Bertoli y extendió la mano. «Cardenal, creo que tienes algo que no te pertenece». Bertoli, con manos temblorosas, entregó el folder. Marcelli lo hojeó brevemente antes de sonreír. «Documentos muy interesantes. Especialmente esta carta sobre la profecía de San Malaquías». Prevost había escuchado rumores sobre esa profecía medieval que supuestamente predecía a todos los papas hasta el fin de los tiempos. Según la leyenda, solo quedaban 2 papas más antes del juicio final. La profecía menciona al penúltimo papa como Gloria del Olivo, continuó Marcelli, observando directamente a Prevost. «Y tú, querido hermano,
Naciste en Chicago, ciudad que debe su nombre a una palabra indígena que significa lugar de la cebolla silvestre. Muy cerca del olivo, ¿no crees? La coincidencia era demasiado específica para ser casual. Prevost sintió un escalofrío al darse cuenta de que su elección no era solo política o financiera. Había elementos más profundos, más antiguos en juego. Los documentos que acabas de ver, añadió Marcelli mientras alejaba, son la razón por la cual ciertos candidatos son seleccionados. El próximo papa debe estar dispuesto a cargar con todos los secretos del pasado, incluidos los que aún no conoces. Los guardias escoltan a ambos cardenales de vuelta a sus habitaciones, pero Prevost sabía que el sueño no llegaría esa noche. La cuarta votación amaneció con una tensión palpable en la Capilla Sistina. Prevost notó que varios cardenales evitaban su mirada, mientras otros lo observaban con una mezcla de respeto y lástima que lo inquietaba profundamente. Durante los preparativos matutinos, encontró una nota deslizada bajo su puerta, sin firma, con letra manuscrita temblorosa. La cuenta bancaria 4471-777 contiene la verdad sobre tu predecesor. No preguntes cómo obtuve esto. Después de hoy, ya no podrás detener lo que viene. El cardenal Bertoli se veía demacrado, con ojeras profundas que delataban una noche sin sueño. Durante el desayuno, apenas tocó su comida y mantuvo la cabeza gacha, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Cuando comenzó la votación, Prevost observó algo extraño. Los cardenales que habían mostrado resistencia en días anteriores ahora depositaban sus votos con una resignación que rayaba en el derrotismo. Era como si hubieran recibido noticias que cambiaron completamente su perspectiva. Mientras esperaba su turno para votar, el cardenal Marcelli se acercó una vez más. Robert, espero que hayas reflexionado sobre nuestra conversación de anoche. El cargo papal viene con responsabilidades que van más allá de la fe. ¿Responsabilidades o amenazas?, preguntó Prevost directamente. Ambas, respondió Marcelli sin pestañear. El Vaticano ha sobrevivido 2000 años porque entiende que la pureza absoluta es una utopía peligrosa. A veces, para preservar la luz, debemos navegar en la oscuridad. Cuando Prevost finalmente depositó su voto, sabía que estaba sellando no solo su destino, sino el de millones de católicos alrededor del mundo. La papeleta se deslizó en la urna como una sentencia. Los votos fueron contados en silencio sepulcral. Uno por uno, los nombres se leían en voz alta. Prevost, Prevost, Prevost. El patrón era claro. El humo blanco comenzó a subir por la chimenea, pero Prevost sintió que algo dentro de él se oscurecía para siempre. «Habemos papam», resonó la voz del cardenal protodiácono desde el balcón de San Pedro. La multitud estalló en celebración. Pero Prevost, ahora Papa León XIV, sentía como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. En sus primeros momentos como pontífice, mientras se preparaba para su primera aparición pública, Marcelli apareció con una caja de madera antigua. «Su Santidad, estos son los verdaderos símbolos de su cargo», dijo con una reverencia que sonaba más a burla que a respeto. Dentro de la caja había documentos que harían temblar los cimientos de la Iglesia. Contratos con la mafia siciliana de los años 70. Transferencias de dinero a dictadores latinoamericanos. Fotografías comprometedoras de cardenales en situaciones que destruirían su reputación. Y en el fondo, una lista de nombres, todos los que habían intentado exponer estos secretos y habían terminado muertos o desaparecidos. Roberto Calvi era solo el comienzo, explicó Marcelli mientras León XIV examinaba los documentos con horror creciente. Cada papa desde Pío XII ha heredado esta carga. Y ahora es suya. Las aclamaciones de la multitud llegaban amortiguadas a través de las gruesas paredes vaticanas, creando un contraste surreal con la realidad que se desarrollaba en esa habitación. ¿Y si me niego a participar en esto?, preguntó León XIV, aunque ya intuía la respuesta. Marcelli señaló hacia una fotografía en particular. El papa anterior, Juan Xib, en su lecho de muerte. Su antecesor tuvo la misma conversación hace 8 años. Notis como su enfermedad progresó, rápidamente después de mostrar resistencia a ciertas decisiones financieras. El nuevo papa sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Afuera, los fieles cantaban himnos de esperanza, pero adentro, la oscuridad ancestral del poder vaticano comenzaba a envolverlo como una mortaja. La corona papal nunca había sentido tan pesada, y León XIV comprendió que acababa de convertirse en prisionero de su propia elección. 3 días después de su coronación, León XIV recibió una visita inesperada. Un hombre mayor,
elegantemente vestido, esperaba en su despacho privado. Su presencia allí era imposible. Nadie podía entrar sin autorización expresa, y él no había autorizado ninguna reunión. Su santidad, dijo el hombre con acento indefinible, mi nombre es irrelevante, pero fui socio de Roberto Calvi antes de su desafortunado final. Sus ojos grises parecían contener décadas de secretos. León XIV sintió un escalofrío. Calvi había muerto hace más de 40 años, lo que convertía a este hombre en alguien extremadamente peligroso o completamente loco. Veo en sus ojos las mismas preguntas que tuvo Calvi, continuó el visitante, acomodándose en la silla como si fuera el dueño del lugar. Él también pensó que podía cambiar las cosas desde adentro, que podía limpiar el sistema gradualmente. Una sonrisa melancólica cruzó su rostro arrugado. ¿Qué quiere de mí?, preguntó León XIV, tratando de mantener su autoridad papal. El hombre sacó una pequeña llave dorada de su bolsillo. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco de Ginebra. Dentro encontrará los verdaderos libros contables del Vaticano, los números reales, las transacciones que nunca aparecieron en los informes oficiales. León XIV tomó la llave, sintiendo su peso desproporcionado. ¿Por qué me ayuda? Porque, a diferencia de Calvi, usted tiene algo que él nunca tuvo, el poder absoluto de la Santa Sede. Puede usar estos documentos para limpiar la Iglesia, o para protegerse de quienes querrían silenciarlo como silenciaron a otros. El hombre se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Una advertencia, Su Santidad. Marselli no es el único que conoce estos secretos. Hay una red que se extiende más allá del Vaticano. Banqueros, políticos, empresarios, todos unidos por décadas de complicidad mutua. Cuando León XIV parpadeó, el hombre había desaparecido, dejando solo el eco de sus palabras y una llave que pesaba como una condena. León XIV decidió actuar. Esa misma noche, utilizando pasadizos secretos del Vaticano que solo conocían los papas, se dirigió hacia los archivos más antiguos de la Santa Sede. La llave dorada del misterioso visitante quemaba en su bolsillo como un recordatorio constante de las decisiones que debía tomar. En las profundidades de los archivos, encontró exactamente lo que buscaba. Una caja fuerte oculta detrás de una falsa pared. La llave encajó perfectamente, y cuando la abrió, su contenido lo dejó sin aliento. Documentos que databan de 1943 mostraban transferencias masivas de oro nazi a cuentas vaticanas. Fotografías de altos jerarcas de la Iglesia reuniéndose con criminales de guerra. Y lo más perturbador, una lista de eliminaciones necesarias que incluía periodistas, banqueros e incluso cardenales que habían mostrado signos de rebeldía. Roberto Calvi aparecía en múltiples documentos, pero no como cómplice, sino como investigador. Había estado recopilando evidencia para exponer toda la red cuando su investigación fue descubierta. Un ruido en el pasillo lo hizo guardar rápidamente los documentos. Pasos se acercaban, acompañados por voces en susurros. León XIV cerró la caja fuerte y se ocultó detrás de una estantería antigua. 3 figuras entraron al archivo. Marselli, otro cardenal que no pudo identificar en la oscuridad, y sorprendentemente, un hombre en traje civil que llevaba un maletín. «El nuevo papa está haciendo demasiadas preguntas», murmuró el desconocido con acento alemán. «Nuestros contactos en Suiza están preocupados. Si descubre las cuentas principales, toda la operación podría colapsar». Calvi también hizo preguntas, respondió Marselli fríamente. Y sabemos cómo terminó esa curiosidad. León XIV sintió que su sangre se helaba. No solo había heredado una red de corrupción, sino que su propia vida ahora dependía de su disposición a participar en ella. «Démosle una semana más», dijo la tercera voz. «Si no muestra signos de cooperación completa, implementaremos el protocolo Calvi». Al amanecer del 7º día de su pontificado, León XIV tomó una decisión que cambiaría todo. Había pasado la noche en oración, pero no había encontrado respuestas divinas, solo la certeza de que debía actuar según su conciencia. Convocó una reunión privada con Marselli, quien llegó acompañado por el mismo hombre de traje civil de la noche anterior. Esta vez, León XIV pudo verlo claramente. Tenía cicatrices en las manos y una mirada que había visto demasiada violencia. Su Santidad solicitó esta reunión. Comenzó Marselli con falsa deferencia. «Esperamos que haya llegado a una decisión prudente». León XIV colocó sobre su escritorio copias de todos los documentos que había encontrado. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Caballeros, parece que tenemos un problema de comunicación»,
dijo finalmente Papa. Ustedes asumen que soy su prisionero, pero olvidan que ahora tengo acceso a recursos que ustedes no pueden controlar. El hombre del traje se movió incómodamente. Su santidad, esos documentos fueron robados de archivos clasificados. Su posesión constituye un delito grave, incluso para un papa. Un delito grave. León XIV se levantó, irradiando una autoridad que no había sentido antes. ¿Como los asesinatos que documentan estas páginas? ¿Como el dinero robado a los pobres durante décadas? Marcelli palideció. Santo Padre, debe entender que estas operaciones han mantenido estable la Iglesia durante crisis que habrían destruido cualquier otra institución. ¿Y Roberto Calvi? También era necesario para la estabilidad. El visitante alemán se levantó abruptamente. Su santidad está jugando con fuerzas que no comprende completamente. Calvi murió porque no entendió las reglas del juego. Esperamos que usted sea más inteligente. León XIV sintió que había llegado el momento de la verdad. Su siguiente decisión determinaría no solo su destino, sino el futuro de toda la Iglesia Católica. León XIV tomó el teléfono rojo de su escritorio, el que conectaba directamente con líderes mundiales y autoridades internacionales. Sus dedos se detuvieron sobre los números mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer. Su santidad, la voz de Marcelli había perdido toda pretensión de respeto. Está cometiendo un error que no podrá deshacer. La Iglesia ha sobrevivido a emperadores, guerras y revoluciones porque entiende que la pureza absoluta es incompatible con el poder real. Tal vez sea hora de que la Iglesia aprenda a sobrevivir en la luz en lugar de en las sombras, respondió León XIV, marcando finalmente los números. El hombre alemán se acercó al escritorio. Papa León, Roberto Calvi pensó lo mismo. Su cuerpo fue encontrado colgando bajo el puente Blackfriars con ladrillos masónicos en los bolsillos. Los ladrillos representaban el peso de los secretos que llevaba. Está dispuesto a cargar ese mismo peso. Los ladrillos también pueden construir cimientos sólidos, replicó León XIV mientras esperaba que contestaran su llamada. Tal vez es hora de usar estos secretos para construir algo nuevo en lugar de para destruir. La llamada se conectó. Procurador General de Roma, habla el Papa León XIV. Tengo información sobre una red criminal que opera desde el Vaticano. Marcelli y el alemán intercambiaron miradas de pánico. Años de planificación cuidadosa se desmoronaban en tiempo real. Su santidad, murmuró Marcelli mientras se dirigía hacia la puerta, acaba de firmar su propia sentencia de muerte, y la de muchos otros. León XIV continuó hablando por teléfono, proporcionando detalles, números de cuenta y nombres. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. Cuando terminó la llamada, la habitación estaba vacía. Pero por primera vez desde su elección, se sintió verdaderamente libre. Afuera, las campanas de San Pedro comenzaron a repicar, aunque nadie las había ordenado tocar. Era el sonido de una nueva era comenzando, o de una antigua muriendo. Solo el tiempo revelaría cuál de las dos era cierta, y si León XIV viviría lo suficiente para descubrirlo. La verdad, después de todo, tenía su propio precio. ¿Qué opinas tú sobre este acontecimiento? Déjame tu comentario aquí abajo. Me interesa conocer tu punto de vista. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones campana para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Hasta pronto.